Poner a la transmisión en vivo porque se rompió un tripié y pues ya ven que si una persona está todo el tiempo así se le duerme la mano y luego no puede estar poniendo atención. Pero hoy vamos a continuar con una serie que empezamos la semana pasada que se titula Enemigos del Alma. ¿Cómo se titula esta serie? Enemigos del Alma. Enemigos del Alma. Ahora, la verdad, amados hermanos, es que estaba yo analizando los mensajes, los bosquejos y todos están bien pegadores. La semana pasada hablábamos acerca de un enemigo. ¿Quién se acuerda cuál era ese enemigo la semana pasada que hablamos? No, bueno, sí, es nuestro enemigo, pero el mundo. Y hablábamos de lo que el mundo ofrece y cómo el mundo nos enreda y cómo el mundo a final de cuentas nos quiere destruir. Hoy vamos a continuar con un segundo enemigo y antes de continuar adelante, usted debe comprender un poquito lo que es el trabajo del pastor. El trabajo del pastor es predicar el consejo de la palabra de Dios. A veces el consejo es duro, a veces el consejo me va a incomodar, a veces el consejo me va a molestar, a veces sí, es cierto, a veces el consejo de Dios nos puede llegar a molestar. Si yo predico lo que le predico, no predico yo esto porque sea perfecto, sino porque todos lo necesitamos, amén. Porque a veces pudiera la gente decir, ay, no, pues sí, claro, se siente, pero no. Todos somos humanos, todos somos pecadores. Sin embargo, yo quiero predicarle la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es como una medicina, dice ahí. Ahora, ¿hay medicina que sabe sabrosa? Sí, habrá alguna, ¿verdad? Que ya toma mucha, pero normalmente, ¿cómo sabe la medicina? Amarga. Fea, amarga. Y hoy vamos a continuar con esta serie. El segundo enemigo que vamos a ver el día de hoy se llama adulterio. Y todos digan, Dios guárdame. 1, 2, 3. Dios guárdame. Ahora, es incómodo. Quiero comenzar diciéndole que mi intención no es hacer sentir mal a nadie. Tampoco que se sienta bien. Pero es necesario que hablemos de estas cosas. Porque cuando no las hablamos, precisamente no sabemos cómo hacerle frente a nuestros enemigos. Yo soy, como le decía hace un momento, como un padre espiritual que anhelo el bien para ustedes, para sus vidas. Y hoy vamos a hablar de este tema que puede llegar a incomodarnos en gran manera. Pero vamos a ver qué es lo que la Biblia habla y dice sobre el adulterio. ¿Qué considera adulterio o qué se considera adulterio en la palabra de Dios? Y vamos a ver cuáles son las consecuencias de este pecado. Esta serie se titula Enemigos del Alma precisamente porque esto llega y se anida y destruye nuestra alma. Si usted en el pasado tropezó o cayó en este pecado, no quiero hacerlo sentir mal o hacerla sentir mal, al contrario, es para que reforcemos lo que siente. Y si usted lo ha vivido en carne propia, podrá entender lo que la palabra de Dios dice y por qué es necesario que en medio de estos tiempos tan peligrosos hablemos acerca de esto. La palabra del Señor nos dice en el libro de los Proverbios, un libro que desde que tú lo lees son consejos de reprensión, son consejos que confrontan nuestra vida de una manera muy profunda. Proverbios 6, verso 32, lo vamos a comenzar leyendo en la Reina Valera versión 60. Dice de la siguiente manera: mas el que comete adulterio es falto de ¿qué, amados hermanos? Falto de entendimiento. Y luego mire qué es lo que nos dice la palabra del Señor. Corrompe
¿Qué corrompe? Su alma. Estamos hablando de enemigos del alma. Esta conferencia es para ayudarles a meditar, a pensar, a detenerse, a corregir y arrepentirse o abstenerse de este pecado. Nos dice que el que comete adulterio es falto de entendimiento y corrompe su alma. En la Nueva Traducción Viviente dice, pero el hombre que comete adulterio es que, amados hermanos, es un necio total. Ahora, usted va a ver que en aquellos días, usos y costumbres judías, el hombre era o vivía en un sistema muy machista. Por eso usted va a encontrar que el consejo se está dirigiendo básicamente o principalmente al varón. Pero esto es para hombres y mujeres. Dice, el hombre que comete adulterio es un necio total. Y nos dice la razón en la Nueva Traducción Viviente. ¿Por qué razón? Porque se destruye. Otra vez, lean conmigo esa parte. Dice, porque se destruye a sí mismo. Para que nos pueda quedar un poco más claro en la palabra de Dios para todos. Dice, pero el que se acuesta, es todavía más específico. Pero el que se acuesta con la mujer de otro hombre, ¿es un qué? Yo no lo dije. ¿Quién lo está diciendo? La palabra de Dios. Más el que se acuesta con la mujer de otro, ¿es un? Háblenme fuerte porque tampoco me insulten. Y nos dice la razón una vez más, se destruye a sí mismo. Y yo creo que ya nos quedó muy claro. Pero como algunos los veo con cara de ateos, vamos a leer una versión todavía mucho más clara, que es la traducción del lenguaje actual. A mí me encanta esta versión porque si uno dice, es que no entiendo lo que quiere decir, aquí te despeja toda duda. Dice, pero el que se enreda con la mujer de otro, ay Señor Jesús, ¿qué dice ahí? Comete la peor, busca golpes, encuentra vergüenzas y acaba perdiendo la vida. Esto dice la palabra de Dios con respecto a esto. No lo digo yo. Ni se enchile conmigo, ni se enoje conmigo, ni se moleste conmigo, porque lo dice la palabra de Dios. Dentro de algo que nosotros conocemos como los 10 mandamientos. ¿Han oído de los 10 mandamientos? O si no has oído de los 10 mandamientos, ¿has visto la película de los 10 mandamientos? Y dentro de los 10 mandamientos, dentro de estos mandamientos que Dios enmarca con su dedo, que Dios escribe, y a propósito, la razón de escribir los 10 mandamientos es para traer paz, descanso, bendición y felicidad a la vida del ser humano. Cuando no entendemos, nosotros pensamos que los 10 mandamientos son 10 maneras de impedir que seamos felices, pero no. Y ahí vamos a encontrar dentro de los 10 mandamientos que se le dan a Moisés en Éxodo 20:14, dice, no cometerás adulterio. Dios nos ordena a creyentes y no creyentes, porque hasta esto dentro de la sociedad que no conoce a Cristo es mal visto también. Dios nos ordena, nos manda a abstenernos de este pecado, no para robarnos placer o felicidad, sino porque lo que Dios está tratando de evitar es la destrucción de nuestra alma, es la destrucción de nuestros sentimientos, es la destrucción de nuestras emociones, es la destrucción de nuestra espiritualidad. Es porque Él quiere evitar la destrucción
de nuestra familia, la destrucción de nuestros hijos. Porque quiero decirles algo con respecto del adulterio, del pecado del adulterio. Es altamente nocivo, adictivo y destructivo. Lo voy a decir una vez más, el pecado del adulterio es nocivo, adictivo y destructivo. El diablo desea desviarnos de lo correcto. Él desea destruir nuestra persona, porque la palabra de Dios nos dice: ¿a qué vino el diablo a este mundo? Vino a robar, a matar y a destruir. Y el diablo desea desviarnos de hacer lo correcto, desea destruir nuestra persona, desea destruir nuestro hogar. No quiere que seas fiel a tu esposa o a tu esposo. Hoy vamos a ver, amados hermanos, cómo es que desafortunadamente esto es común en la sociedad. Porque podemos llegar a decir: bueno, pastor, la verdad es que todo el mundo lo hace. ¿Quién no lo hace? La vecina lo hace, el vecino lo hace, mi prima, mi primo lo hace, mi hermana lo hace. Pastor, todo el mundo lo hace. Sin embargo, no porque todo el mundo lo haga o porque sea algo muy natural quiere decir que esté bien. Hoy vamos a ver la razón de por qué, amados hermanos, tantas personas, tantas familias pasan por tanta pena, dolor y miseria. Y son problemas que nunca acaban. Y vamos a ver que personas muy honorables, muy respetables, porque este pecado del adulterio, hermanos, es un pecado que ataca a todos los niveles de la sociedad, que ataca a todos los niveles de liderazgo. Pastores, misioneros, maestros de escuela dominical, esto no respeta. Ahora, ¿qué pasa con una persona que cae en adulterio? Y hoy vamos a ver algunos aspectos que la palabra de Dios nos dice para poderlos corregir. En el libro de los Proverbios, capítulo 5, versículo 3, léalo conmigo. Dice a la cuenta de 2, dice 1, 2. Pero, verso número 3. ¿Qué dice? De los labios de la adúltera fluye, ¿qué, hermanos? Fluye miel. Su lengua es más suave que el aceite. Y entonces lo primero que podemos ver, amados hermanos, es que lo primero que podemos ver es que el adulterio es un pecado sumamente atractivo. Menciona los labios de la mujer extraña. La Biblia tú vas a encontrar, si lees la versión 60, la Reina Valera, tú vas a encontrar que en el libro de los Proverbios habla mucho de la mujer extraña. Y la mujer extraña es la mujer que no es tu esposa. Otra vez, esto no es solamente para hombres, para mujeres, para hombres, también es para mujeres. Es un pecado sumamente atractivo. Y aquí me llama la atención, dice: de los labios de la adúltera fluye miel y su lengua es más suave que el aceite. Su paladar es más blando que el aceite. Es un atractivo porque mezcla componentes de todos los sentidos. O sea, el beso y todo lo que está hablando Proverbios capítulo 5, verso 3 en adelante, son pecados que son tan agradables porque nos hacen sentir bien a la carne. Para que usted me pueda entender, producen un placer sexual. Y probablemente los pecados más difíciles de superar, probablemente los pecados más difíciles de romper y vencer, son los pecados que tienen que ver con la sexualidad. El placer sexual no solamente habla del placer sexual en cuanto a los sentidos, habla de la emoción de la vida. Es decir, que una persona al entrar en una relación de adulterio sale de la rutina y empieza
a ver beneficios económicos, materiales y emocionales momentáneos. Ahora, la Biblia dice que de los labios de la mujer extraña destila miel y su lengua es más suave que el aceite. Pero vean lo que sigue diciendo en el versículo número 4. Pero su fin, o sea, el inicio es dulce, es suave, es atractivo, es agradable. Pero su fin es como, hermanos, más amarga que la hiel y más cortante que una espada de 2 filos. Comienza dulce y ¿cómo termina esto, hermanos? Amargo. Comienza como algo agradable y termina siendo la experiencia más horrible y amarga de tu vida al final. Otra declaración que quiero hacer con respecto a esto. El adulterio es un placer que trae maldición a nuestra vida. Es decir, usted debe entender que al estar sexualmente con otra persona, no solamente hay un intercambio de emociones, de sentimientos, de placer, de líquidos, hay un intercambio. La Biblia dice que el que se une a otra mujer no solamente es sexualmente y físicamente, sino espiritualmente. El adulterio es un placer que trae maldición a nuestras vidas, pero no solo a nuestras vidas. Trae maldición a nuestra familia. Trae maldición a la persona involucrada en este pecado. Trae maldición a los hijos. Trae maldición a la economía. Muchos pensamos o creemos que por hacer bien el pecado, es decir, ¿cómo es hacer bien el pecado, pastor? Con respecto a esto, es que nadie sepa, que nadie se dé cuenta, y ese es el asunto. El diablo nos vende la idea de que nadie se va a dar cuenta, de que nosotros lo podemos tener escondidos. Sin embargo, Jesús dijo que todo lo que nosotros hacemos en secreto, dice el Señor Jesús, todo va a salir a la luz, tarde o temprano. Pero Dios nos enseña en su palabra que ningún adulterio quedará impune, sin castigo, sin consecuencia. Dios lo ha escrito en su palabra. ¿Y cuántos saben que Dios es fiel a su palabra? Amén. Dios no miente. Entonces, ¿habrá castigo? ¿Habrá consecuencia por causa del adulterio en nuestra vida? Sí. Quiero dejarle una pequeña y breve reflexión en esta tarde. Y usted puede tomarlo en cuenta o puede ignorarlo. Pero está en la palabra del Señor. Quiero hablarles por lo menos de 5 maldiciones que el adulterio trae a nuestra vida. De 5 consecuencias que vienen a nuestra vida por causa de la inmoralidad sexual llamada adulterio, que es un enemigo que destruye. Y ahorita vamos a ver de qué manera. Proverbios, ahorita lo vamos a ver, ¿verdad? Pero la maldición número 1, la primera maldición es que nuestro interior se corrompe o se contamina. La primera maldición que viene como consecuencia del adulterio, de estar con una persona que no es tu esposo o con una persona que no es tu esposa, es que tu interior se corrompe. Mire lo que dice una vez más Proverbios 6:32 en la Reina Valera versión 60. Léalo conmigo una vez más a la cuenta de 2. 1, 2, dice: mas el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace. La palabra de Dios es muy clara con respecto a este asunto. Tiene que ver con una condición. Empieza con algo físico, pero hay algo espiritual. Hay algo atado a ese pecado, a ese placer sexual que viene con algo espiritual. Es una condición, estar corrompido. ¿Y qué es la definición de corromper?
Buscaba en el diccionario, tanto bíblico como secular, acerca de corromper. Y corromper apunta, dice, la idea apunta a un proceso en la cual una cosa se ha dañado o está a punto de destruirse por completo o perder su sentido de ser. Cuando tú y yo llegamos a esta condición, hay algo que empieza a descomponerse en nuestra alma. Hay algo que empieza a pervertirse dentro de nosotros, espiritualmente hablando. Hay algo que empieza a generar una infección que es como una pus que está en nuestra alma, que está descomponiendo nuestra alma. Qué triste es que la persona, hombre o mujer, que está viviendo una vida en este pecado, quiero que sepa con toda seguridad que eso no le agrada a Dios. Y es necesario establecer, no le agrada a Dios independientemente de cualquier circunstancia. Porque a veces encontramos hasta la justificación para poderlo hacer. No, es que yo lo hice porque ella, porque él, es que no era, es que no me dio, es que esto, es que... Y empezamos a justificar. Sin embargo, quiero decirle que no importa la razón, es algo que no agrada a Dios. No es agradable a Dios. Y no hay una bendición en no agradar a Dios. Al contrario, hace unas semanas veíamos acerca de cuando Dios tiene en paz a nuestros enemigos, es porque nuestra vida le agrada a Dios. Pero ¿qué pasa cuando el alma se corrompe? Exteriormente la persona se ve bien. Exteriormente la persona puede aparentar pureza, puede aparentar santidad. Pero, amados hermanos, amadas hermanas, Dios ve en nuestro interior. Y Dios ve que en nuestro interior, nuestra alma se está contaminando, se está pasando a un estado de putrefacción por el pecado. Cuando la palabra de Dios dice que el adulterio corrompe el alma, esto es corromper el alma. Se le llama corromper el alma porque se pierde el temor a Dios. Una persona que empieza a practicar pecados sexuales es una persona que ha perdido el temor a Dios. Tú sabes que Dios nos ve en todo momento. Tú sabes que no hay hotel, no hay motel, no hay lugar donde Dios no pueda mirar. Y se corrompe el alma porque deja de importarnos que Dios nos mira. Se corrompe el alma porque la persona comienza a convertirse tanto en un hombre como mujer mentirosa. Las mentiras empiezan a fluir. La mentira forma parte de la vida. El engaño, la mentira. La persona llega a hacerse experta en mentir. Se corrompe porque destruye el pacto matrimonial. ¿Te acuerdas de ese momento de la boda? Cuando el sacerdote o el pastor te dijo, prometes guardarte para él o para ella en salud o enfermedad, en riqueza o pobreza, hasta que la muerte te separe. Y en el momento de entrar en esta situación, nosotros quebramos ese pacto que hicimos delante de Dios o delante de las leyes civiles. Se corrompe el alma porque la persona se vuelve insensible. No siente feo, no siente culpa, no siente que está haciendo mal. Se corrompe porque se hace egoísta e indiferente. Solo piensa en cómo se siente. Se corrompe porque puede ver el dolor en su familia y ni aún así conmoverse.
se corrompe porque tal persona se convierte en una persona distinta. Hace algunos años atrás predicaba un mensaje, no lo he vuelto a predicar y creo que nunca más lo voy a volver a predicar, se llama El animal que llevamos dentro. Pero nos corrompemos, nos empezamos a hacer viles, nos empezamos a hacer despreciables. De tal manera que puede ser que el predicador, el pastor, puede estar hablando de una situación, pero hay una callosidad en el alma. Ya no recibimos la palabra de Dios. Nos hacemos sordos a la palabra de Dios. Por eso es que este pecado trae maldición, porque corrompe nuestra alma. Segunda maldición que trae este pecado: nos enredamos en la madeja de nuestro propio pecado. Comienza con una situación en nuestras mentes diciendo: lo puedo controlar. En el momento que yo quiera, lo dejo o la dejo. Sin embargo, nosotros vamos a aprender que no podemos jugar con el pecado, porque el pecado es más fuerte que nosotros. Miren lo que dice la palabra de Dios en Proverbios 5:20, en la Nueva Traducción Viviente. Dice: hijo mío, ¿por qué dejarte cautivar por una mujer inmoral o acariciar los pechos de una mujer promiscua? Pues el Señor ve con claridad lo que hace el hombre, examina cada senda que toma. El hombre malvado, ¿qué pasa, hermanos? ¿Queda qué? Preso en sus propios pecados. Son cuerdas que lo atrapan y no lo sueltan. Yo quiero que tú entiendas que no puedes controlar el pecado. Tú no puedes controlar el pecado. Tú no puedes controlar hasta qué punto el pecado te controla a ti. Tú no vas a poder romper el pecado. El pecado te va a atrapar. El pecado te va a enredar. El pecado no te va a soltar. Porque este es el punto. Puede terminar la relación ilícita con ese hombre o con esa mujer que no era su esposo o su esposa, pero al poco tiempo agarra otra o otro, y así es un patrón. No lo puedes soltar. Empieza a convertirse, para que usted me entienda, en un hábito pecaminoso. Que hay hasta dichos mundanos, que aunque se queme, ¿verdad? ¿Han oído? ¿Verdad? No lo vamos a decir, ¿verdad? Pero sí se han oído, ¿verdad? Que aunque algo así, no me acuerdo yo, pero está feo. Que uno dice: bueno, pues ¿qué no entiende? Oye, ya, y otra vez. Y nos agarramos el himno de Julio Iglesias de Tropecé de nuevo. Y a lo mejor con otra piedra, pero es el mismo pecado. No lo puedes dejar. Esto no es nada más que, bueno, ya me voy a portar bien. Y tú puedes decir que ya te vas a portar bien, hermano o hermana. Pero esto te controla hasta que no cedas tu vida al Espíritu Santo de verdad. Pero dice ahí la palabra del Señor. No lo digo yo, lo dice el Señor. Morirá. ¿Por qué, hermanos? Por falta de control propio. Por eso le decía que no vas a vencer hasta que cedas tu sexualidad al Espíritu Santo, porque dice que Él no nos dio un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Morirá por la falta de control propio. Se perderá a causa de su gran insensatez. Y esto está hablando de perder la vida espiritual y perder la vida física muchas veces. Qué duro es
Que cuando una persona se encuentra viviendo en adulterio, un día se da cuenta que lo que comenzó como un juego inocente, lo que comenzó con aceptar una amistad en Face, probando 1, 2, 3. 1, 2, 3 por... Lo que comenzó con un mensaje de WhatsApp sin importancia, lo que comenzó con una amistad en el trabajo, termina siendo un momento de placer que se convierten en cadenas pesadas y una cárcel de la cual no va a poder salir. Como todo pecado, el adulterio avanza y avanza y avanza hasta el punto, fíjense hasta dónde avanza este pecado, porque primero empieza como una atracción física, como una atracción sexual, como una atracción de cómo me trata, de cómo es conmigo, de cómo me apoya, de cómo me da, de cómo me cuida. Y el adulterio es tan nocivo porque no solo se mete, no solamente es el cuerpo, sino que contamina nuestro espíritu, nuestra espiritualidad y contamina nuestros sentimientos. Por eso es que hay muchas personas que al entrar en una relación de adulterio se confunden y ya no saben si quieren al esposo o a la esposa o quieren más a esta persona, pero son sentimientos metidos por el diablo que confunden nuestros sentimientos. Por eso es que es imperativo que nuestros pensamientos también los cedamos al Señor, el control de ellos. Y estos sentimientos que nos confunden, los cariños se convierten en imposiciones, avanzan y se convierten en exigencias que cada vez son mayores. Se va a ir demandando lo que empezó como algo ocasional, como que te veo de vez en cuando, empieza a absorberte y a demandarte tiempo. Pero no solo te demanda una relación ilícita, una relación extramarital, no solamente te demanda tiempo, te demanda dinero. Te demanda atenciones. Va creciendo a medida que el adulterio nos enreda y nos enreda. Por eso, con el tiempo, aparecen embarazos no deseados. Y las vidas que Dios quería bendecir, que Dios quería prosperar, se convierten en un enredo en nuestra vida. ¿Sí me están escuchando, hermanos? Amén. En el libro de los Proverbios, capítulo 6, verso 26, en la PDT, la versión palabra de Dios a todos, dice las imágenes de la preocupación y el estrés que eso causa. Proverbios 6, 26 dice: la prostituta puede costar una porción de pan, pero la mujer de otro hombre puede costarte la vida. ¿Puede alguien echarse fuego en el pecho sin que su ropa arda? Si yo esta mañana agarrara carbón al rojo vivo y lo pusiera en mi linda camisa, ¿se va a quemar mi camisa? Sí, se va a romper. Dice: ¿puede alguien echarse fuego en el pecho sin que quemarse la ropa? ¿Puede caminar sobre las brasas sin quemarse sus pies? Pues lo mismo sucede con quien se acuesta con la mujer de otro, no se librará de sufrir las consecuencias. Esto no es una amenaza. Pastor, me está espantando, me está amenazando. No. Esto es una promesa de Dios. Dios dice: no puedes librar. Sigamos adelante. Dije que son 5 maldiciones. Ya vamos a la tercera. Tercera maldición. Se convierte en una fuga de bendición para nuestra familia. Cuando una persona comienza a vivir una relación en adulterio, la bendición de Dios se va de nuestras vidas.
Porque Dios no puede bendecirnos. Dios no puede prosperarnos. Dios no puede darnos a manos llenas como Él quisiera. Porque Él sabe que si te bendice, lo vamos a usar para cosas malas. Mi buen amigo el pastor Armando Villarreal tiene un dicho que dice: hasta para hacer travesuras se necesita dinero. No sé por qué me lo dirá, pero es cierto. Los placeres cuestan. Fíjense lo que dice el libro de los Proverbios, y es interesante todo lo que dice esto de los Proverbios. Dice: el consejo de un padre para su hijo es: aléjate de ella, no te acerques a la puerta de su casa. Si lo haces, perderás ¿qué? El honor, y perderás todo lo que has logrado a manos de gente que no tiene compasión. Gente extraña consumirá tus riquezas, y otro disfrutará del fruto de tu trabajo. Al final, otra vez, palabra de Dios, amados, al final gemirás de angustia cuando la enfermedad consuma tu cuerpo. Algún día me gustaría entrevistar o me gustaría invitar a personas que dieran su testimonio, que hoy en día están enfermas de VIH por causa de la infidelidad, por causa de no guardarse. ¿Tú sabes cuántas enfermedades hay por causa de tener relaciones sexuales con personas que no conoces? Todo lo que te expones. Si barato te sale hoy en día es un embarazo, eso es barato. Conocí el caso de una familia en Celaya, Guanajuato, hermanos. El esposo era trailero, y en uno de sus era un hábito de vida. En uno de esos viajes estuvo con una prostituta. Con el tiempo después, las semanas después, siguió una vida sexualmente activa con su esposa. A los 2 años, él encuentra problemas de salud, se va a hacer exámenes y resulta ser que es positivo al VIH. A los meses, a su esposa la diagnostican con VIH. Vivieron 3 años y murieron. Sus hijos quedaron solos. ¿Ves? La cuestión es que nadie piensa la consecuencia. Y yo espero que no sea tan ingenuo o ingenuo para pensar que un preservativo ha de guardarnos y ha de protegernos de toda enfermedad, porque cuando nos salimos de la voluntad de Dios, no hay nada que nos pueda proteger. Sí, porque algunos, pastor, yo me la sé, pastor. Sí, es que pensamos que somos más listos que el pecado. Qué locura y qué tristeza, qué amargura en nuestra familia, pasando penalidades, porque todo esto empezamos a vivir mal y la economía, porque Dios no puede bendecirnos, y empezamos a batallar y a pedir prestado y a empeñar y a pedir y a pedir y a pedir. ¿Por qué? Porque no hay bendición económica. Una persona que está viviendo así no puede tener bendición de Dios, va a pasar penalidades económicas. No es que la situación esté dura, no es que no haya trabajo, es que no hay bendición. Y económicamente la familia empieza a pasar penalidades y los hijos empiezan a pasar hambres. Y lo poco que hay, lo poco que llega a caer, lo usa para seguir manteniendo una relación que no debe.
Yo no sé de usted, pero hoy en día la economía no da para sostener a segundas o terceras familias. A menos que trabajes de presidente, pero ni así, ¿verdad? Qué terrible es cuando tus hijos necesitan unos zapatos o necesitan comida o les ves sus playeritas rotas y no poderles comprar porque no hay bendición. Y Dios sigue siendo bueno porque comes, pero hay una batalla que no se puede sostener económicamente. ¿Sí me están entendiendo? Amén. Esto se roba la bendición económica, se empieza a escasear el trabajo. Sigamos adelante. La cuarta maldición es que Dios utilice nuestro propio adulterio como castigo. Dios nunca está de acuerdo con esas cosas, pero a veces las deseamos tanto que el castigo es darnos lo que tanto deseamos. Libro de los Proverbios, capítulo 7, versículo 21 dice, hablando de cómo esta persona se fue tras una relación así, dice, así los sedujo con sus dulces palabras y lo engatusó con sus halagos. Esta palabra engatusar es una palabra similar a hechizar. Por eso les digo que el engaño del pecado, no, es que ella sí me entiende. No, es que él sí me comprende. Pues sí, porque no vive contigo. Porque no te cocina, porque no lava, porque no... pues por eso te... Y luego mire, o sea, ella lo sedujo con sus dulces palabras y lo engatusó con sus halagos. Mira lo que dice. Y él la siguió de inmediato, ¿como qué? Como un buey. ¿Que va? ¿A dónde? Lo van a hacer bistec y no sabe. Era como un ciervo que cayó en la trampa, en espera de la flecha que atravesaría el corazón. Era como el ave que vuela directo a la red sin saber que le costará la vida. Por eso, hijos, por eso, familia de casa de Dios, por eso, varones de la iglesia, por eso, damitas de la iglesia, escúchenme y presten atención a mis palabras, dice el padre de familia. No dejen que el corazón se desvíe tras ella. No anden vagando por sus caminos descarriados, pues ella ha sido la ruina de ¿cuántos? Muchos. De muchos. Numerosos hombres han caído en sus garras. Su casa es camino a la tumba. Su alcoba es guarida de la muerte. ¿Sabes qué? Es un error pensar, no, a mí no va a pasar nada, porque hombres mejores que tú y que yo, hombres más altos que tú y que yo, hombres con más conocimiento de la Biblia que tú y que yo, hombres con más autodominio que tú y que yo, han sido destruidos por esto. Por eso es que esto es para todos. Con nuestra necedad y rebeldía llegamos a colmarle la paciencia de Dios, y Dios dice, eso es lo que buscas, eso es lo que vas a tener. Abusamos de la gracia, abusamos de la misericordia, con el pretexto de que como la salvación es por fe, pues agarre vuelo la hilacha. Pero alguien que peca pensando que al fin que ya soy salvo, no puede ser salvo. Él mismo hace que en cierta medida caigamos en manos de este pecado. Qué terrible es vivir en esta condición, que lo que tanto deseabas, que lo que tanto amabas y tanto querías, se convierta en tu látigo, en tu castigo, en tu dolor. Estamos hablando en esta serie de enemigos del alma, porque esto nos destruye.
Por último, y algunos, ay, gracias a Dios. Quinta maldición. Pastor, en vez de que nos dé las 5 bendiciones, en vez de que nos apapache, pastor, estamos en cuarentena, COVID, y usted sale con sus cosas. La quinta maldición es darnos cuenta demasiado tarde de nuestro error. La palabra de Dios nos habla de la relación de Dios con su pueblo infiel. No tenemos tiempo, pero Oseas habla acerca de esto. Y lo podemos aplicar a nuestra vida cuando por un hombre, cuando por una mujer nos vamos siguiendo el placer, la convivencia, los abrazos, los apapachos. ¿Cómo se siente tener relaciones con esa persona? Y no nos damos cuenta de lo que estamos perdiendo. Qué duro es darnos cuenta. Muchos hombres se han dado cuenta tarde de que por una aventura perdieron una buena mujer. Que por un momento de placer perdieron un buen hombre. Que por un momento de ceder perdieron lo que Dios les había dado. Perdemos nuestro matrimonio, perdemos nuestros hijos. Y al rato ya el hombre o la mujer viene arrepentido. No, perdóname, ahora sí. Pero el problema de esto es que hay secuelas. Y si por la gracia de Dios estás con tu familia, dale gracias a Dios, que Dios ha sido bien bueno contigo. Porque vieras, si tú supieras cuántos hombres se quedaron solos, cuántas mujeres se quedaron solas. Proverbios 6:32 en la Nueva Traducción Viviente. Pero el hombre que comete adulterio es un necio total, porque se destruye a sí mismo. Será herido. Esto no es de que por muy bueno que seas, por muy buena que seas para esconderte, será herido y deshonrado. Y luego quiero que vean esto, dice, su vergüenza no se borrará jamás. Después de experimentar, de vivir el horror, el terror de un adulterio, hay una consecuencia en mi espíritu, hay una consecuencia en mi alma, en mi cuerpo, pero también en las personas que me rodean. ¿Han oído este término tóxico o tóxica en estos días? Cuando una mujer se vuelve tóxica, porque no era así. Dicen que la burra no era lesca, no quería decir eso, pero, o sea, porque, ya nos dijo burras, no, eso es lo que dice el libro. Con eso de que todo les ofende, ya uno no sabe. Ay, es que no soporto, que me cede, que tóxica, que... Pues tú lo enfermaste. Es que él nada más me está viendo el celular y con quien platico ya me hartó. Pues tú lo enfermaste. De hecho, en el mundo dicen, cría fama. ¿Ves? El punto es este. Nosotros, Dios nos perdona, gloria a Dios. La persona ofendida nos puede perdonar. Pero sabes que siempre va a haber alguien en el camino de la vida que se haya enterado, que nos va a señalar y nos va a decir. Versículo 34. Pues el marido celoso de la mujer se enfurecerá y no tendrá misericordia cuando cobre venganza. No aceptará ninguna clase de compensación, ni habrá suma de dinero que lo satisfaga. Proverbios 5:11. Al final gemirás de angustia cuando la enfermedad consuma tu cuerpo.
Dirás, ¿cuánto odié disciplina? Si tan solo no hubiera despreciado todas las advertencias que el pastor nos predicaba en la serie Enemigos del Alma. ¿Por qué no escuché a mis maestros? Al pastor que ese domingo tenía una camisa bien bonita. ¿Por qué no presté atención a mis instructores? He llegado al borde de la ruina y ahora mi vergüenza será conocida por todos. ¿Cómo se llega a esa condición? Otra vez, vivimos en una sociedad donde los pecados sexuales son naturales. Es muy común. Pero no quiere decir que sea correcto por eso. ¿Cómo llegamos a esa condición? ¿Qué lleva a una persona a estos pecados o a este pecado específicamente? Porque ves, algo que no entendemos es que va a haber una consecuencia. Tú piensas, nadie se dio cuenta. No, Dios sí se dio cuenta. Tú piensas, nadie lo va a saber. No, sí se va a saber. Termino con este pasaje. Hermano Eva, ¿me puede ayudar con el teclado? Fíjense lo que dice Proverbios 22:14. Cuando un hombre y una mujer terminan en la condición de adulterio, ¿qué nos lleva a perder la batalla con este enemigo? Dice, la boca de la adúltera es una fosa profunda. En ella caerá quien esté bajo, ¿qué, hermanos? Bajo la ira del Señor. ¿Qué quiere decir esto? Esto se trata de actitudes. Hay actitudes que tengo en mi vida que son malas. Yo como hombre puedo tener malas actitudes. Una mujer puede tener malas actitudes. No vamos a hablar hoy de este caso, pero amados hermanos, hay cosas que a veces provocamos. Pero esto viene de malas actitudes delante del Señor. Y cuando mi actitud no es correcta, mi espíritu no es correcto, voy a terminar en este pecado como consecuencia de que Dios no se está agradando de mis actitudes. Si tú supieras, y a veces la insensibilidad, la falta de pensar correctamente. Yo decía, el problema de este pecado es que no solo te afecta a ti, no solo te destruyes tú, no solamente la consecuencia viene a ti, sino es destructivo. Este es un pecado muy atractivo, muy nocivo, muy adictivo, pero es tan destructivo porque no nos damos cuenta de todo lo que provoca. No nos damos cuenta cómo derrumba las emociones, el sentimiento, la seguridad de nuestros hijos. Tú no sabes, a veces asumimos, bueno, ya son grandes. ¿Y qué? Que sean grandes. Sigue doliéndoles a nuestros hijos. Los destruyen sus emociones. Los destruyen su seguridad. ¿Qué puede esperar tu hijo o tu hija de la vida? Porque además de todo esto, yo le decía esto a un hombre en una ocasión, amigo mío, muy querido. Sabes, tú lo estás haciendo ahorita, pero no es lo mismo hacerlo. ¿Sabes qué pasaría si un hombre le hiciera lo mismo a tus hijas que tanto amas? No, hermano, no me digas eso. Nuestros hijos quedan heridos, pulverizados. Le damos pie a que Satanás venga y llene de coraje y de odio el corazón de nuestros hijos. Ese hombre o esa mujer que te amaron, que te aceptaron, sí tienen errores, sí tienen defectos, pero le deshaces la moral a una mujer, le destruyes la seguridad de ese hombre.
Por eso un hombre que anda con una casada o una mujer que anda con casados, la maldición de Dios está ahí. Y Dios no puede bendecir, y Dios no puede prosperar, porque esto destruye, porque esto ha dejado sin padre, sin madre a muchos hijos. Ha contaminado almas y espíritus de personas que eran buenas y nobles. Es un enemigo que va a terminar pudriendo tu alma y tu espíritu y tu comunión con Dios. No puedes entender a veces lo grave que es esto, porque solamente ves la parte exterior. ¿Cuál es la solución? Dice la palabra de Dios que el que confiesa su pecado y se aparta alcanzará misericordia. El libro de los Proverbios dice: hijo mío, escúchame. Antes no tenías a alguien que te instruyera, que te enseñara. Hoy hay instrucción en tu vida. Escucha. Porque hay dolor, hay sufrimiento. Si Dios me ha movido a predicar estas cosas, no es porque seamos perfectos, no es porque no nos equivoquemos, es porque hemos visto el dolor, la destrucción. Por eso es que es un enemigo que corrompe. Hoy en día tú no sabes cuántos siguen batallando con sus hijos en rebeldía, en fornicación, por causa de lo que papá, por causa de lo que mamá hizo. No quieren nada con el Señor. Por eso es que cuando yo me doy cuenta, yo tengo que hacer algo diferente. Yo tengo que empezar a caminar con Dios. Yo tengo que decirle: Dios, aquí estoy. Yo confieso, yo vengo, yo rindo mi debilidad. Señor, yo ya no puedo hacer nada por lo que hice hace muchos años, pero voy a empezar a caminar contigo para empezar a hacer tu voluntad. Y así como hice daño, Señor, a mi familia, a mis hijos, Señor, hoy voy a esforzarme en caminar contigo para empezar a ser un instrumento de sanidad, un instrumento de bendición. Antes fui un conductor de maldición, pero hoy voy a conducir bendición a mi familia. Sí se puede del Señor. Hay que hacer mucho trabajo. Por eso es que no podemos dejar de reunirnos, de congregarnos. Por eso es que debemos orar. Por eso es que debemos de leer la palabra. Por eso es que debemos formar parte de la comunidad. Yo quisiera que tuviéramos un tiempo de oración. Quiero que cierres tus ojos un momento.